pero habíamos visto dos partes importantes. Habíamos empezado a hablar de la consumación de los tiempos, ¿sí? Que ya estamos un poco en esos tiempos, ¿no? Habíamos hablado así en forma dogmática de la muerte, ¿sí? ¿Por qué llegó la muerte al mundo? ¿A quién afectó la muerte? La universalidad de la muerte, etcétera, 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 etcétera. Habíamos visto también que con la muerte se acaba el tiempo de merecer la salvación, ¿sí? Y después habíamos visto que había tres destinos del hombre, en realidad dos destinos, uno el infierno y otro el cielo, ¿sí? Ahora, la parte del cielo la vimos, ¿sí? Pero hay algo que, si bien el destino del hombre es el cielo, ¿sí? Hay ciertas personas que en vez de ir al cielo, primero van a tener que pasar por el purgatorio, que es un poquito lo que vamos a ver hoy. Así medio, no muy profundo, pero lo necesario como para entenderlo, y el otro destino es el infierno, que todavía no lo vimos. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito del purgatorio, porque es necesario, es necesario para por ahí dejar de mandar tanta gente al cielo así livianamente, ¿no? Y saber que hay algunas condiciones para entrar directamente al cielo, que ya las vimos en el programa anterior. El que no lo escuchó lo puede escuchar, no el de Halloween, sino el de la semana anterior. Y hoy vamos a ver el tema del purgatorio, que también el purgatorio es dogma de fe. ¿Y por qué esto es importante verlo? ¿Por qué? Porque no todos creen en el purgatorio. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa, que todos dicen, bueno, no, solamente la única diferencia que tienen es que no están en obediencia al Papa. No, también ellos no creen en el purgatorio, ¿sí? Y lo más notorio de todo, y que es hermoso, porque a mí me gusta hablar mucho, que creo que hemos hablado que en la radio, lo hemos hablado, sí, seguro que lo hemos hablado, es el tema de la diferencia que hay entre la justificación del católico y la justificación del protestante. El protestante tiene una doctrina que es contrapuesta al purgatorio. No creen en el purgatorio, no porque no crean en el purgatorio, porque el purgatorio ya vamos a ver que es muy fácil de verlo, ¿sí? Pero el problema es que si ellos aceptan que existe el purgatorio, ¿sí?, va en contra del dogma de ellos, que la salvación es por la sola fe, y que una vez que se obtiene esa salvación ya no la puedes perder. O sea, vos una vez que confesaste que Jesucristo es el Señor y tu Señor y tu Salvador, sos salvo, ya sos salvo. Hagas lo que hagas. Haga lo que hagas. Lo que hagas mal lo pagarás en este mundo, punto, ¿sí? Pero la salvación ya la tenés, o sea, todo para el cielo, y otra cosa mariposa. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate vos, si aparece el tema del purgatorio, toda esa doctrina que solo por la fe, solo por profesar que Jesucristo es Señor, o sea, todo externo, que no tenga nada que ver con los actos del corazón, la caridad, etcétera, etcétera, está en contraposición. Entonces no podrían jamás, así lo crean, aceptarlo, ¿sí? Porque aceptar el purgatorio significa que la salvación por la fe y la permanencia de la salvación a través del tiempo, no importa lo que hagas, es un error, ¿sí? Miren, vamos a definir el dogma. Dice: las almas de los justos que en el instante de la muerte están grabadas por pecados veniales o por penas temporales debidas por el pecado van al purgatorio. Por eso que los santos, los padres de la iglesia, etcétera, etcétera, hablan de que la mayor parte de la gente, antes de llegar
al cielo pasa por el purgatorio, pues son muy pocas las personas que mueren en gracia de Dios, ¿sí? Y hay otras que pueden morir en gracia de Dios, pero también con algunas alguna satisfacción que cumplir todavía, para agradar 100% del Señor. Entonces, bueno, para eso está justamente este lugar de purificación, Entonces dice, lo repito, dice, las almas de los justos que al instante de la muerte están grabadas por pecados veniales o por penas temporales debidas por el pecado, van al purgatorio. Es un dogma de fe. Y así como vimos el cielo, ¿sí?, vamos a ver lo mismo en el purgatorio. El purgatorio, ¿sí?, lugar de purificación, es un lugar y estado. O sea, las dos cosas no, porque es un problema. No, es un estado, no. Es un lugar y un estado. Eso es dogma católico. Eso es lo que cree la Iglesia, ¿sí? Que el cielo es un lugar y un estado. El purgatorio es un lugar y un estado, y después cuando veamos el infierno vamos a ver que es un lugar y un estado, donde se sufren temporalmente castigos expiatorios, para expiar las culpas de los pecados, y los pecados veniales, ¿tá?, que son los pecados que no te condenan, ¿sí?, pero son necesarios expiarlos. ¿Para qué? Para poder entrar luego al cielo, ¿sí? Acá hay en la parte del dogma, este dogma, bien definido. O sea, recién yo di un pequeño pantallazo sobre un libro de dogma católico, pero tal cual lo dice los concilios de León y Florencia. Bueno, acá hay un montón de numerales del Décinger que se puede hablar: el 469, 64, 693, 456, 570. Dice lo siguiente, dice, y lo define muy bien, dice: las almas que partieron de este mundo en caridad con Dios, con verdadero arrepentimiento de sus pecados, antes de haber satisfecho con verdaderos frutos de penitencia por sus pecados de obra y omisión, son purificados después de la muerte con las penas del purgatorio. Eso es importantísimo. Y después, y esto sí es importante, es que después de la reforma, se llama reforma, a mí no me cierra la reforma porque no reformó nada, fue un cisma atroz, pero después del cisma de Lutero, mirá la Iglesia en el Concilio de Trento define esto, la doctrina del purgatorio, de esta manera. Eso lo pueden encontrar en el Décinger, en el 777. Dice que dice, como frente a los reformadores, dice que consideraban como contraria a la Escritura la doctrina del purgatorio, ¿sí?, y que la rechazaban como incompatible con su teoría de la justificación. Bueno, un poquito lo que explica hace un ratito de la justificación. El Concilio de Trento hizo constar la realidad del purgatorio y la utilidad de los sufragios hechos en favor de las almas que en él se encuentran. Por eso nosotros pedimos, ¿por qué? Nosotros pedimos la misa porque por las almas del purgatorio. La Iglesia reza todos los días. Siempre. Por ejemplo, la eyaculatoria esta que utilizamos siempre, jaculatoria, para rezar el rosario, ¿sí? ¿Por qué pedimos? También. Por las almas más necesitadas. Así que fíjate vos qué interesante esto, ¿no? Y esto lo define el Concilio de Trento, que dice: hizo constar la realidad del purgatorio y la utilidad de los sufragios hechos en favor de las almas que en él se encuentran. Y es un poquito lo que estamos viendo así por arriba. Vamos a hablar de la Biblia con el purgatorio. ¿Trajiste la Biblia? No traje la Biblia. La mía tampoco. No hace falta. Escuchá, ¿te acordás que hace un tiempito atrás, hace como un mes y medio atrás, hablamos de los libros deuterocanónicos? Sí. Y que habíamos explicado que no hace falta. Que habíamos explicado que en el fondo algunos motivos por el cual los judíos no tienen
de esos 7 libros de la Escritura, y por qué los protestantes no creen, por ejemplo, en la doctrina de poder rezar por los muertos, rezar pedirle a los santos, porque no tienen los libros donde eso está muy claro. Y la doctrina del purgatorio justamente tiene que ver con esto. Viste que siempre las cuestiones de la fe siempre terminan dando vuelta y terminando en el mismo lugar. Entonces habíamos hablado en aquel momento, ¿te acordás? Sí. Que dentro de esos 7 libros estaban los libros de los Macabeos. El primero y el segundo libro de los Macabeos. Y en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, versículo 42, ¿sí? Vamos a ver que en aquel momento el pueblo de Israel estaba muy sometido a la creencia de otros dioses, de ídolos permanentes, dibujitos, fetiches, todo ese tipo de cosas, ¿no? Por eso que habla tanto la Escritura, en el Antiguo Testamento, de ídolos, no a los ídolos, no esto, soy un Dios celoso, no te harás imágenes, toda esa historia, ¿no es cierto? Bueno, pero fíjate una cosa, los Macabeos, ¿qué pasa? Se habían dado cuenta que algunos soldados, ¿sí?, llevaban imágenes de ídolos guardados, y eso estaba penado por la ley judía, tener ídolos. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate una cosa que es increíble, porque ¿te acordás cuando Moisés prohíbe hacer imágenes, etcétera, y después en el becerro de oro? ¿Te acordás? Bueno, ¿y cómo no hacen el becerro de oro? Porque Aarón pide cosas de oro, sí, y todos tenían que aportar. Sí, pero eran todas imágenes de una cosa o de la otra, que en definitiva también estaban adorando a otros dioses, ¿entendés? Joyas, claro, exacto. Entonces fíjate vos, en el libro de los Macabeos, en el versículo 42 del capítulo 12, acá, fíjate vos, empieza prácticamente unos 500 años antes de Cristo, ¿no? Antes no tanto, empieza a vislumbrarse ya la idea, sí, de que ese Dios invisible que los judíos tenían era un Dios que podía devolver la vida a los justos. Uh-huh. Entonces, mira, esto te lo voy a leer porque está muy lindo, ¿no? Uh-huh. Dice que los judíos, estamos hablando de los Macabeos, ¿no? Sí, sí. Los judíos oraron por los caídos, en quienes se habían encontrado, escuchen, objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, a fin de que el Señor les perdonara sus pecados. Escuchen que esto es muy bueno. Ya estaban muertos. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, para ello, dice, enviaron 2000 dracmas de plata a Jerusalén, para que se hicieran sacrificio por el pecado. ¿Cuál es el sacrificio que hacían ellos por el pecado antes? Bueno, ofrecían un toro, ofrecían un cordero, un chivo, lo que tengan, ¿sí? Y lo ofrecían en sacrificio. Nosotros hoy ofrecemos a Cristo en sacrificio, por los pecados. ¿Y quién lo hace? Un sacerdote, porque la función del sacrificio del sacerdote, eso lo dice en Hebreos 5.1 en adelante, dice que la función del sacerdote es ofrecer dones y sacrificio por los pecados, ser un intermediario entre Dios y los hombres, para ofrecer don y sacrificio por los pecados. Entonces, fíjate, le dieron a Jerusalén, donde estaba el templo de Jerusalén, le llevaron una ofrenda de 2000 dracmas. ¿Para qué? Para que el sacerdote ofreciera sacrificio por los pecados de quién, de los que ya habían muerto. Uh-huh. Esta es la primera prueba contundente. No, hay otra que es tremenda, que no la vamos a ver hoy, pero esa está en la segunda de Crónica, capítulo 7, que es esta mamá con los siete hijos, que los anima a todos a morir mártires. ¿Para qué? Porque tenía la esperanza de la resurrección y poder verse en el cielo a toda la familia. Sí. Y al que más tuvo que animar, más chiquito, el último. Entonces fíjense qué cosa importante, porque acá lo mismo. O sea, el pueblo ofrecía por eso que iban a morir, ¿no entendés? O que ya habían muerto, un sacrificio para el perdón de esos pecados. Y lo dice muy bonito porque dice, estaban pues persuadidos de que a los difuntos se les puede librar de sus pecados por medio de la oración y del sacrificio. También pensaban
Judas Macabeo, sí, no Judas Macabeo, Sí, que a los que se han muerto, escuchen, esto es muy bueno, esto es espectacular, que a los que se han muerto piadosamente les está reservada una magnífica recompensa. Santo y piadoso pensamiento. Por eso, dice, hizo que se ofrecieran sacrificios expiatorios por los muertos para que fueran absueltos de su pecado. Y esto que no está acá, esta cita, pero se me viene ahora a la mente, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16, dice, textualmente no, pero el concepto es claro, dice que todos aquellos que han muerto en pecado, que no son de muerte, oren por ellos y Dios le dará la vida. uh-huh. A aquellos que han pecado con pecados que no son de muerte, los pecados veniales. Uh-huh. No pido lo mismo, dice Juan, por aquellos que han muerto en pecado de muerte, porque ya no hay forma de que Dios les vuelva a dar la vida, pues están condenados. Es muy claro eso. Miren, otra, o sea que es muy, ¿cómo se llama esto? Estas son todas citas que van orientando, ¿me entendés? Que es necesario para ciertas personas, ¿sí?, que no van al cielo, que tienen un paso intermedio en algún lugar, como en este caso, pedir a Dios para que purifique esas almas y les permita entrar al cielo, ¿sí? En este caso los macabeos. Otro caso que es muy muy interesante es este. No nos vamos a poner a hablar del pecado contra el Espíritu Santo porque ya hay un video de eso, lo podemos volver el año que viene a verlo de nuevo, pero Mateo 12:32, mira lo que dice: quien hablare contra el Espíritu Santo no será perdonado. Acá está el tema: ni en este mundo ni en el otro. O sea, ¿qué te está diciendo ahí? O sea, que hay un mundo que es el actual, el terreno, ni en él el otro. Sabemos que ese otro no es en el cielo, porque en el cielo no entra nadie con pecado. Sabemos que tampoco es el infierno, porque si fuera el infierno nadie sale del infierno. Tanto el cielo del infierno, ahí no sale nadie. El que está en el cielo, el que está en el infierno. Pero hay un solo lugar que la Iglesia Católica le pone el nombre de purgatorio, porque a través de estas citas bíblicas que estamos viendo, es un lugar para purificarse uno, para poder llegar al cielo, ¿sí? Entonces acá lo que dice que quien hablare contra el Espíritu Santo no será perdonado. Acá está hablando de un pecado específico, ¿no? Pero dice, ni en este mundo ni en el otro. Está diciendo que hay un lugar donde algunos pecados pueden ser purificados, como dice el dogma, son todos los pecados veniales. Ningún pecado que tenga que ver con los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Son pecados de muerte. Hay algunos atenuantes, pero ese era más o menos el foco. Miren, después en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 10 en adelante, va a decir algo importante acá. Se los voy a leer un poquito, porque esto tiene que quedar claro, donde dice que dice la siguiente idea con relación a la labor misionera de la comunidad de Corinto. Dice: la obra del predicador de la fe cristiana, el cual sigue edificando sobre el fundamento que es Cristo, será sometida, escuchen, será sometida a una prueba como de fuego. Pablo les habla diciéndole que todo lo que ellos hagan en esta vida, todo en algún momento se va a probar. No en este mundo, porque en este mundo Dios no prueba. Lo pueden ver allá en Santiago 1, 10, 12, por allí, o un poquito más quizás, donde dice que Dios no prueba. El que prueba al hombre es su propio pecado, su propia concupiscencia. Pero sí va a haber una prueba, no en este mundo, después de este mundo, donde esa prueba, mira cómo lo presenta, una prueba como de fuego, en el día del juicio. O sea, cuando uno se muera, va a tener una prueba el día del juicio. Y mira lo que va a decir la Escritura: si la obra, escuchen, la obra, no, yo tenía una fe bárbara, no señor, el juicio es por obra, ya lo vimos, ¿cómo se llama? En reiteradas oportunidades. Si lo quieren leer, lo pueden buscar en Apocalipsis 20:12, donde más claro no se puede ser, que Dios va a juzgar al hombre de acuerdo a sus obras, lo que está inscrito en el libro de la vida según sus obras. Ahora lo vuelvo a repetir acá. Dice: si la obra resiste la prueba, el autor recibirá su recompensa, mas si no la resiste, sufrirá los perjuicios. Es decir, perderá la recompensa.
y acá está el problema, porque acá está hablando del purgatorio y no está hablando del infierno. Dice, sin embargo, ¿se entiende? Sin embargo, aquel cuya obra no resista la prueba, es decir, haya trabajado mal, será ciertamente salvo, aunque como a través del fuego. Es decir, que alcanzará la vida eterna en el caso de que su paso a través del fuego demuestre que es digno de la vida eterna, por más que no haya muerto siendo un hombre justo, en gracia completa con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo vimos cuando vimos el cielo. Ahora estamos viendo el purgatorio. O sea, para aquellos que no morimos, ¿sí? De una manera digna de decir, en santidad, ¿sí? Al purgatorio, donde la obra será aprobada, pero vamos a salir de allí para ir al cielo, pero no sin antes, ¿sí? Haber pasado la prueba por el fuego. Por eso es que también se habla, ¿no es cierto?, de los tormentos, de las penas, del purgatorio. A ver, este está interesante también, que me parece que la cita más importante, que es en Mateo 5:26, donde hablan, ¿no? Ponte a buena con tu enemigo mientras estés en camino, no sea que te agarre el juez, te mande a la cárcel y no salgas de así hasta que pagues el último céntimo. Sí, así dice la Escritura. Está bueno. Esto también, la Iglesia ve en esta cita la imagen del purgatorio, porque no está hablando de los vivos. Ponte a buena mientras estás acá, porque si no te pusiste a buena mientras estés acá, después va a tener que ir ante el juez. Y el juez habla de una cárcel. Pero no solamente que habla de una cárcel, dice, el juez te llevará a la cárcel y no saldrás de ahí. O sea, te está hablando de una cárcel, pero no una cárcel eterna que vendría a ser el infierno. Va a decir que una cárcel que no saldrás de allí, o sea, porque algún día vas a salir. O sea, no es una condena perpetua que sería el infierno, es una condena parcial, digamos, es una condena parcial. No saldrás así hasta que pagues el último centavo. O sea que vas a pagar allí en esa cárcel, hasta que te purifiquen por completo de tu deuda, hasta que hayas pagado el último centavo, y de allí saldrás e irás al purgatorio, al cielo, perdón. Vamos a ver ahora un par de escritos de los padres de la Iglesia, o sea, la tradición de la Iglesia. Recién vimos la Escritura, donde en la Escritura habla, y hay más citas, pero bueno, estas son las más relevantes, ¿no? Ahora vamos a ver lo que dice algunos padres de la Iglesia, ¿sí? Y después vamos a completar con Santo Tomás, que dice unas cosas son fantásticas. Mirá, San Cipriano nos va a explicar un poquito por qué es necesario el purgatorio. Mira lo que dice San Cipriano dice que los penitentes, o sea, nosotros, que fallen después de recibir la reconciliación, tienen que dar en la vida futura el resto de satisfacción, o sea, satisfacer a Dios, que tal vez sea necesaria, mientras que, escuchen, porque esto es importante, esto tiene que quedar muy, muy, muy claro, porque si alguien se pregunta, lo único seguro que tenemos es que las personas que mueren en pecado de muerte se van al infierno. Los que mueren en pecado veniales van al purgatorio, los justos se van al cielo. Pero, bueno, pero eso nosotros no sabemos eso. Yo no sé. Yo no sé quién se murió en pecado de muerte, ni en esto, en otro. Esa es la doctrina. Pero hay algo que sí sabemos. Por eso que es tan importante, y hoy se habla tan poco, de los mártires. Los mártires. Cuando vos tenés un mártir, tenés que tener la plena confianza y seguridad que se fue al cielo. ¿Por qué? Porque en el martirio paga la satisfacción completa. Que eso es lo que decía San Ignacio de Antioquía, que no intervengan en la pena de muerte que le habían impuesto, ¿me entendés? Porque él tenía la plena certeza que en esa muerte él pagaba el pasaje al cielo. Eso son palabras mías, ¿no? El boleto al cielo lo pagaba con eso. Entonces, por favor, no intervengan. Él no decía eso, él decía cosas muchas más serias. Dejen que las bestias me coman, ¿me entendés? Que trituren mi carne, viste, que esa carne se convierta en libación, bueno, toda esa historia, ¿no? Pero mira, entonces, dice
que el martirio representa para los que sufren una completa satisfacción. Esos no pasan por el purgatorio. ¿Por qué? Porque ya en vida, en el martirio, no en vida, en el martirio, por supuesto estás en vida en el martirio, en ese acto, ¿sí? Completar la satisfacción. Que si no hubiera sido así, hubieras tenido que pagar en el purgatorio. ¿Estamos? Sí. A ver, ¿qué nos queda? 15 minutos. Bueno, esto va, San Agustín me va a tener que pedir perdón hoy. Yo le voy a tener que pedir perdón a San Agustín porque vamos a tener que Estás trabado hoy. bueno, escuchen, miren, pero no, esto también es San Agustín. Esto es bellísimo. Escuchen, porque acá vamos a entender. Viste, cuando yo despotrico con esos que hablan que la misericordia, no hay justicia, todo misericordia, un error doctrinal tremendo. Y acá nos va a explicar muy clarito San Agustín como la mano. Mira lo que va a decir. La existencia del purgatorio se prueba especulativamente por la santidad y justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que vos, cuando predicás la misericordia esa exagerada, ¿sí? Exagerada, sin justicia, estás negando el purgatorio. Por eso que yo te decía hoy, todo para el cielo, todo lo que ese pobrecito, no fue nunca a misa, no, nada, para el cielo, todo para el cielo, ni siquiera al purgatorio. Por ahí no está el purgatorio, pero por lo menos tenés que caerse y decir, bueno, en algún lugar tendrá que encontrar la purificación para llegar a Dios. Entonces me dice, la existencia del purgatorio... Aparte también eso es como negar una responsabilidad enorme que tenemos todos los católicos, es esto de que tenemos nosotros la posibilidad de sacar un alma del purgatorio haciendo ciertos sacrificios y cumpliendo ciertas cosas, ¿no? Entonces... no nos saquemos el chivo del lazo, como decimos acá en el pueblo. Trabajemos también por eso, ¿no? Porque claro, si no también la iglesia sería mentirosa. Claro, ¿para qué reza por las almas del purgatorio? Claro, y hemos llegado a un punto de increencia tan grande dentro de la iglesia que hay posibilidad de salvar un alma todos los días. Si hacemos ciertas cosas. Y dentro de ciertas cosas es rezar un rosario, confesarte, ir a misa y así, y rezar un Padre Nuestro por las intenciones del Santo Padre, y sacarse un alma del purgatorio. Ya no nos importa. No se habla de eso, pero es doctrina católica y es así, es real, ¿eh? Por eso que estos temas que hablamos, por más que dicen, está hablando del purgatorio, y sí, hermano, sí, ¿por qué? Porque hay muchas almas del purgatorio, que el tema que no estábamos hablando justo de ese tema, pero es exacto lo que vos estás diciendo. Hay tantas almas del purgatorio que están esperando, pero claro, pues si como las mandamos al cielo, si ya creemos que están en el cielo, ¿qué le va a pedir una misa? ¿Qué vas a orar por ella? ¿Me entendés? Y es un problema de fe, es una fe errónea creer que todo el que se muere se va al cielo, porque es doctrina de la iglesia que no murió como justo. Ahora, si no sabemos lo que es el justo, ahí está el problema, y son pocos los justos, entonces bueno, es el punto. Por eso que acá San Agustín dice que la existencia del purgatorio se prueba especularmente por la santidad y justicia de Dios. Escucha, la santidad de Dios, mira lo que dice, exige que solo las almas completamente purificadas sean recibidas en el cielo. O sea, la justicia de Dios exige eso. Dios no puede decir, bueno, está bien, bueno, dale, como hacemos Dios no tiene la mente del hombre. Dios, viste, como nosotros, bueno, dale, no importa, dale, vale, no vale nada, así es piola, dale, pasá para allá, y bueno, vos sos piola, pero vos no te conozco, anda para allá. No, la justicia de Dios, dice San Agustín, exige que las almas completamente purificadas al cielo. Eso lo pueden leer en Apocalipsis 21-27 y está. Su justicia, mirá, su justicia reclama la justicia de Dios, porque la misericordia de Dios se acaba cuando ya no puedes merecer más misericordia que con tu muerte. Y ahí viene que el juicio, la justicia. Y eso es así, por más que no lo quieras creer o no te guste o diga lo que diga. Esa es la realidad, porque lo dice la iglesia, no porque lo digo yo. Y dice, mira, su justicia reclama que se paguen los restos de pena todavía pendientes
y por otra parte prohíbe que las almas unidas en caridad con Dios sean arrojadas al infierno. La justicia de Dios. O sea, la justicia de Dios impide dos cosas: que las almas que tienen que ser purificadas entren al cielo hasta el momento que estén purificadas, pero también la justicia de Dios impide al demonio arrastrar todas esas almas, ¿sí?, que si bien no están purificadas, ¿sí?, pero han muerto de tal manera que son merecedoras del cielo previa purificación, o sea, previo paso por el purgatorio. Esa es la justicia de Dios. Es tremendo, hermoso, ¿o no? Y dice, por otra parte, prohíbe que las almas unidas en caridad con Dios sean arrojadas al infierno. Por eso hay que admitir la existencia de un estado intermedio que tenga por fin la purificación definitiva y sea, por consiguiente, de duración limitada. No es eterno el purgatorio, ¿sí? Para muchas almas van saliendo, y la duración limitada significa que por más que te tengas que estar ahí todo el tiempo, en el día del juicio final, no el particular, que es inmediatamente la muerte, que ya vamos a ver el juicio final después, en ese momento, ¿sí?, se acabó para ti el purgatorio. Irás al cielo. Esperemos que no tenés que estar tanto tiempo. No lo sabemos. Hagamos medianamente. No lo sabemos. Bueno, y ahora le voy a explicar dos cosas que son muy importantes. El purgatorio, ¿qué vamos a sufrir en el purgatorio? Porque hoy también está toda esta historia de que bueno, es un estado ahí donde el alma se purifica. No. Hay dos penas ahí. Hay dos penas, unas de daño y otras de sentido. Esto lo cree así la Iglesia de siempre, ¿sí? La pena de daño consiste, lo voy a leer porque tenemos tiempito, creo, a ver, ¿qué me queda? Para, momento, sí. La pena de daño consiste en la dilación temporal, o sea, esperar para ver la visión beatífica de Dios. Como ya ha precedido el juicio particular, el juicio ya lo pasaste y sabes que te vas al cielo. Eso es importante. Entonces, ¿cuál va a ser esa pena desde el punto de vista del daño? Es el hecho de saber que te vas a encontrar con Dios, pero por esa purificación que es necesaria que hagas, no lo vas a poder ver hasta el tiempo que Dios lo diga. Por eso dice que el alma sabe que la exclusión del cielo es solamente de carácter temporal, y posee la certeza de que al fin conseguirá la bienaventuranza. Por eso que las almas del purgatorio tienen conciencia de ser hijos y amigos de Dios y suspiran por unirse íntimamente con Él. De ahí que esa separación temporal sea para ellos tanto más dolorosa. Para los que entran ese daño, esa pena de daño, es justamente eso. Entender perfectamente que tienen que esperar para ver por Dios, por esto, por aquello, porque ya tienen conocimiento de la realidad, de tal cual es. Sí. Y la pena de sentido, no nos vamos a meter demasiado esto, pero la Iglesia toma la pena de sentido justamente de la primera carta de Corintios 3:13 que vimos recién ahí, que tiene que la prueba tiene que pasar por el fuego, y la Iglesia siempre interpretó que allí hay una pena sobre los sentidos del cuerpo, por eso habla de un fuego físico, como instrumento de castigo, ¿sí? El infierno, no el infierno permanente, sino el temporal. Y hasta ahí llegamos con eso. Miren, y ya vamos a terminar. Vamos bárbaro, mira, vamos perfecto. Vamos a ver ahora qué nos dice Santo Tomás, el santo por excelencia, teólogo por excelencia, que muchos hoy se lo han olvidado, pero bueno, espero que lo empiecen a recuperar de nuevo. Mire lo que dice: el objeto de la purificación. Dice cosas muy bonitas. En la vida futura, la remisión de los pecados veniales todavía no perdonados se efectúa, según doctrina de Santo Tomás, de igual manera que en esta vida. Miren qué bonito, Por eso que muchos santos también dicen que el purgatorio
Es el segundo gran acto de misericordia de Dios. Primero, ¿cuál es? El de la cruz. Y el segundo, el purgatorio. ¿Sí? Entonces va a decir Santo Tomás, perdón, que esos pecados, de igual manera que se perdonan de igual manera en esta vida, por un acto de constricción perfecta realizado con ayuda de la gracia. Este acto de arrepentimiento, que se suscita inmediatamente después de entrar en el purgatorio, no causa la supresión o aminoramiento de la pena. Y lo explica muy claro acá, porque dice, y lo quiero repetir muy claro, que en la vida futura ya no hay posibilidad de merecer. Vos morís, tenés el juicio particular, ya sabés si te vas al cielo o te vas al infierno. ¿Sí? Y sabés perfectamente si tenés que pasar primero por el purgatorio o te vas al cielo. ¿Sí? Entonces ya no hay posibilidad de merecer absolutamente nada. ¿Sí? Sino únicamente la remisión de ¿qué? De la culpa de los pecados veniales. Que eso de dónde se obtiene en el purgatorio. Dice, las penas temporales debidas por los pecados son cumplidas en el purgatorio por medio de la llamada satisfacción o sufrimiento expiatorio, es decir, por medio de la aceptación voluntaria de los castigos purificativos impuestos por Dios. O sea, aceptar tu realidad, lo que tenés que purgar, la culpa de tus pecados, etcétera, etcétera, aceptar ese castigo por Dios, porque sabes que el premio de esa aceptación es el cielo. Y bueno, y después para terminar, aquí hay un par de cositas interesantes que ya medio la dijimos, pero bueno, pero son cuestiones de sentido común que tienen que ver con la duración del purgatorio. El purgatorio dice, no subsistirá después de que haya tenido lugar el juicio universal, punto. El tiempo más largo que puede pasar en el purgatorio es hasta que venga el juicio universal. Después dice, después de que el soberano juez haya pronunciado su sentencia en el juicio universal, no habrá más que dos estados. Esto es importante, porque con el juicio universal no habrá más que dos estados, dice, el cielo y el infierno, no hay más. Okay. El purgatorio desaparece. Están las almas que han quedado en el cielo y las almas que van a permanecer eternamente en el infierno. Dice, San Agustín afirma, dice, se ha de pensar que no existen penas purificativas sino antes de aquel último y tremendo juicio. Para cada alma el purgatorio durará hasta que logre la completa purificación de toda culpa y pena. Una vez terminada la purificación, será recibida en la bienaventuranza del cielo. Y es importante, porque hoy no lo tenemos ni siquiera en cuenta, no sabemos ni siquiera lo que es. Y esto es así. Empecemos a dar gracias a la gente y pedirle a Dios que al menos se lleve esa pobre alma al purgatorio. Aparte también tomarnos ese tiempito, ¿no? En misa, cuando el Padre nos invita a rezar por las almas del purgatorio, a cada familiar, amigo, conocido, que se nos venga a la mente en ese momento, poder pedirle al Señor también, ¿no? Por esas almas. Y ir para atrás, ¿no? Claro, sí. El otro día estuve el día de los santos difuntos, y se hizo una misa en la capilla que hay en el cementerio, en Canals, en mi pueblo. En tu pueblo. Y a papá lo tengo ahí a 15 metros de la entrada del cementerio. Y qué lindo cuando el sacerdote, no conté nada de eso, pero bueno, ya la próxima, el sacerdote contaba qué importante eran las almas que tienen el purgatorio, porque ahí yo conozco ese cementerio chiquitito, hay y antes hacían todo eso, ¿cómo se llaman los donde ponen las panteones? Un panteón, exacto. Bueno, en mi pueblo allá, lleno de panteones. Y todos son panteones donde te das cuenta que hace años que no va alguien a abrir siquiera. Claro. Que ya se ha cortado la línea genealógica, claro, no sé cómo sea, por eso que la iglesia siempre reza por las almas del purgatorio, por esas almas que ya no hay quien le rece, pues no hemos olvidado, pero bueno, pero para esas almas está la iglesia,
La misa se reza, pero cuando vos tenés un familiar, ponete a pensar para atrás. Claro. Yo le preguntaba a mamá porque por el lado de mi mamá siempre fueron muy católicos, etcétera, pero por el lado de mi papá No. Y no, porque vivían en el campo, era mucho más difícil, pero bueno, preguntando e indagando, qué sé yo, qué sé cuánto, uno por lo menos se queda un poco con la tranquilidad de saber que bueno, que murieron, no en la gracia de Dios de decir, bueno, está, listo, o sea, seguramente habrán tenido que espiar un montón de cosas, pero recibieron la unción de los enfermos, Claro. la extrema unción, ¿cómo se llama? La comunión, tuvieron tiempo de ponerse buena con Dios, y de acuerdo a lo que ha pasado, porque mamá era muy católica de siempre, o sea, les acercó los sacramentos, entonces bueno, así por lo menos, bueno, si están donde están, vamos a rezar por ellos, ¿me entendés? Claro. Para que puedan llegar al cielo. No, y cuando ya nos creemos que está todo el mundo en el cielo, ¿y por qué me voy a rezar? ¿Para qué voy a rezar por Sonia si Sonia está en el cielo? Una vez un sacerdote y él nos invitaba también a todos como a rezar un poco cuando comenzamos la jornada, rezar también por esas personas que van a morir en el día, ¿no? A las personas que el Señor va a llamar. ¿Cuántos están muriendo Entonces, ahora? Poder rezar por todas esas personas, también por las personas que no conocen al Señor, también rezar por todas estas personas, ¿no? Tenerlas siempre presentes en nuestras oraciones, tener como ese tiempito de poder pensar en todas esas personas y poder rezar, ¿no? Para que el Señor acerque tantas almas al cielo, ¿no? Para que las lleve a su casa, ¿no? Donde todos queremos llegar algún día. Así que a mí me quedó todo esto que hablabas hoy, un poquito esto, ¿no? Ponernos a buenas con el hermano mientras vamos por el camino, ¿no? Qué importante poder pensar con quién me tengo que poner a buenas. El domingo en la misa el padre Carlos Diurc hacía un poquito, nos adentraba en la misa y decía, ¿cómo está tu alma si el Señor te llama hoy, no? Y yo quedé como, wow. Y empezó a hablar de los familiares, de los amigos, con quien no hablamos hace tiempo, a quién no podemos perdonar, a quién no podemos darle una llamadita por teléfono hace tantos años, cómo estaba nuestro corazón en cuanto a eso, ¿no? Porque él hablaba, tal vez el otro esté enojado, pero ¿cómo está mi corazón? Yo soy el católico, yo soy el que creo en Dios, yo soy el que está en la iglesia, entonces soy yo el que tiene que tener un corazón tranquilo y en paz para con el hermano, ¿no? Entonces qué lindo eso, quedarnos con eso un poquito de lo que hablábamos hoy, de poder ponernos a buenas con cada una de las personas que tenemos al lado, no solamente con la familia, ¿no? Sino con nuestro vecino, con las personas cercanas, con el próximo, con el prójimo, con el que está ahí prontito a nosotros, ¿no?